Durango, México, 1961, a la sala de juntas olía a tierra reseca, a café recalentado y a sospecha. Un ingeniero japonés acomodaba sus planos sobre la mesa mientras los integrantes de la junta ferroviaria le daban vueltas como si estuvieran rodeando un animal raro. A nadie se sentaba. Uno de ellos golpeó el mapa con el dedo. ¿Atravesar estas montañas? Otro soltó una carcajada corta, de esas que no traen humor, sino sentencian imposible. Se hablaba de acantilados de 1000 metros, de rocas traicioneras, de cambios de temperatura que revientan materiales, de un terreno que parecía diseñado para castigar a cualquiera que se atreviera. Las frases caían, una tras otra, como veredictos. El ingeniero no discutió, porque por dentro ya llevaba ventaja. Había hecho algo que ninguno de esos hombres podía imaginar. Con sus propios ahorros, había comprado los derechos para construir. Pasó 3 años trabajando aislado, con apenas 12 hombres, a los que nadie quería contratar. Sin respaldo, sin maquinaria moderna, sin el equipo que todo mundo exige antes de intentar algo grande. A fuerza de manos, abrieron túneles a pico y martillo. Levantaron puentes sobre vacíos donde mirar hacia abajo era una tentación mortal. La obra se ganó un apodo que sonaba a burla y a miedo, a la locura japonesa, el tren imposible. Y cuando llegó el día de inaugurar, muchos asistieron solo para ver en qué minuto se vendría abajo el sueño. Lo que nadie en esa sala alcanzaba a prever era lo que ocurriría cuando el tren se metiera, por primera vez, a esas montañas. Durango, marzo de 1961, Ansaburo Hatenev tenía 43 años cuando cruzó la puerta de la Oficina Central de Ferrocarriles Nacionales de México. Llevaba bajo el brazo un tubo de cuero gastado, como de viajero viejo, y dentro traía planos trazados a mano, con una precisión obsesiva durante 2 años completos. Era el diseño de una ruta ferroviaria que pretendía atravesar 180 kilómetros de la Sierra Madre Occidental, uniendo Durango con Batopilas, un pueblo minero casi fantasma escondido en lo hondo de las barrancas de Chihuahua. El director de ferrocarriles, el ingeniero Ramón Castellanos, extendió los planos sobre su escritorio y los observó unos 5 minutos en silencio, sin pestañear. Al final, levantó la vista y habló con calma fría al señor Watanabe. Esto es técnicamente imposible, y empezó a marcar puntos como si estuviera enumerando derrotas. Aquí la pendiente es de 70 grados. Aquí hay un cañón de 900 metros. Aquí las lluvias provocan deslaves que se llevan todo cada temporada. No hay tren que opere con estas condiciones, concluyó. Saburo escuchó sin interrumpir y luego respondió con su español cuidadoso, casi medido palabra por palabra. En Japón construimos ferrocarriles atravesando los Alpes japoneses en 1930, montañas parecidas, igual de peligrosas. Tardó 8 años, pero sigue funcionando. Yo puedo hacerlo aquí. Castellanos sonrió con esa condescendencia que se usa para bajarle el volumen a la esperanza. Con respeto, usted no es ingeniero ferroviario. Su formación es de ingeniería civil general. Y además, Japón tenía presupuestos enormes, equipos modernos y cientos de trabajadores. Aquí no tenemos recursos para proyectos experimentales en lugares remotos. Antes de seguir con el golpe de realidad, déjame meter un mensaje rápido. Si te laten estas historias de México, que casi nadie cuenta, te invito a suscribirte al canal México Viejo, porque ahí es donde vamos juntando estas memorias que no deberían perderse. Y ahora sí, regresemos al momento clave. Saburo ya esperaba esa respuesta. Abrió su portafolio y sacó otro documento. No necesito presupuesto del gobierno, dijo. ¿Tengo dinero propio? Vendí mi empresa constructora en Tokio. Traje capital para iniciar. Solo necesito el permiso oficial para construir. Castellanos lo miró ahora con una sorpresa sincera. ¿Usted de verdad piensa arriesgar su propio dinero en esto? Saburo asintió sin dudar por completo. Si fracaso, lo pierdo todo. Si resulta, México gana una ruta comercial nueva, y yo recupero la inversión con los derechos de operación. La propuesta era extraña, pero legal. Tras 3 semanas de trámites, permisos y sellos, Saburo consiguió la autorización. Compró derechos de construcción y operación por 30 años. Le costó todo $250,000, equivalentes a varios millones de pesos. Era literalmente su patrimonio de 20 años trabajando como constructor en Japón. Han, su esposa, había muerto en 1958. No tenía hijos ni familia cercana. Lo único que le quedaba era esto, el proyecto, la obsesión, el impulso de demostrar algo que ni él sabía explicar por completo. La noticia corrió rápido entre ingenieros mexicanos. Un japonés loco compró los derechos para hacer un tren en la Sierra Madre. Las reacciones casi siempre eran:
las mismas, Anse. Va a quedar sin un peso. Las montañas lo revienten en 6 meses. Se va a ir por un barranco. Algunos fueron peores. En cantinas de Durango, entre tragos, ingenieros se burlaban del tren japonés que jamás existiría y apostaban cuánto tardaría Saburo en rendirse para volver a Japón derrotado. Saburo no se enteraba o no le importaba. En abril de 1961 llegó al punto de arranque en un valle seco en las afueras de Durango, donde la sierra comenzaba a levantarse como un muro. Armó un campamento base con 4 tiendas de lona y contrató a 12 hombres. No pudo conseguir más a nadie. Quería meterse a un proyecto que ya era considerado un suicidio anunciado. Los que aceptaron eran los más desesperados: exmineros sin trabajo, campesinos sin tierra, hombres endeudados que necesitaban cualquier pago. El capataz, Esteban Morales, tenía 50 años y la piel curtida de toda una vida en minas de plata. El primer día se lo dijo directo en Don Saburo: con 12 hombres no se construye un ferrocarril en estas montañas. Se necesitan 200, maquinaria, explosivos industriales. Saburo respondió con calma: empezamos con lo que hay. Los demás vendrán cuando vean que sí se puede. Durante el primer mes, mayo de 1961, el avance fue desesperantemente lento. Los 12 trabajaban con picos, palas y carretillas, nivelando el terreno donde algún día irían los rieles. Avanzaban unos 20 metros diarios. A ese ritmo, tardarían más de 20 años en completar 180 kilómetros. Era una locura matemática, pero Saburo no era un jefe de escritorio. Encargaba piedras, sudaba con ellos, cavaba bajo el sol de Durango como si fuera un peón más. Al principio lo miraban raro, porque no estaban acostumbrados a ver a un ingeniero ensuciarse así en luego. Lo miraron distinto, con respeto, incluso con una especie de fe. En junio apareció el primer monstruo real, una pared de roca sólida, de 50 metros de altura, que cerraba el paso no había rodeo. O la atravesaban o se acababa el plan. Necesitaban un túnel. Los hombres vieron el granito y movieron la cabeza a Don Saburo: sin dinamita industrial esto no se puede, y aunque la tuviéramos, sin maquinaria para sacar escombro, nos tardamos años. Saburo pasó 3 días estudiando la pared. Caminaba, tocaba la superficie, buscaba grietas, escuchaba la montaña como quien escucha una puerta cerrada. Al final, encontró una fisura vertical que subía desde la base hasta casi la cima, fractura natural de movimientos. Antiguos ANSI lograban abrir esa fisura. Poco a poco, podrían partir la roca en secciones manejables sin reventarla con explosivos. Entonces, Saburo enseñó una técnica antigua que había aprendido al estudiar la construcción de templos en Japón. Perforaban agujeros estrechos en la fisura con barras de acero y martillos. Metían cuñas metálicas y por la noche, cuando bajaba la temperatura, vertían agua dentro. Al congelarse, el hielo se expandía y empujaba las cuñas hacia adentro, abriendo la grieta milímetro por milímetro. Lo repetían cada noche, semanas enteras. Tras un mes, la fisura se había vuelto una herida grande. Una mañana de julio, con toda la cuadrilla jalando cuerdas amarradas a la sección debilitada, un bloque de 30 toneladas se desprendió con un estruendo brutal. Los hombres gritaron de alegría. Era la primera victoria real contra la montaña, y al mismo tiempo, era una advertencia. Quedaban 179 kilómetros, y cada kilómetro traería su propia pelea. A finales de julio empezaron a llegar visitantes curiosos en ingenieros, reporteros, algunos funcionarios. Venían a ver el desastre del tren japonés. Esperaban encontrar ruinas. En lugar de eso vieron 2 kilómetros de ruta nivelada y un túnel de 20 metros atravesando roca viva. No era impresionante comparado con obras enormes, pero considerando que lo hicieron 12 hombres con herramientas básicas, era más que notable. Un periodista del Siglo de Durango publicó un texto titulado "El tren, imposible ingeniero japonés, desafía la Sierra Madre con 12 hombres y picos". El tono era mitad burla, mitad admiración. Presentaba a Saburo como terco hasta la locura, pero admitía que había avanzado más de lo esperado. Ese artículo atrajo atención, y no toda era buena. Más curiosos llegaban a reírse, a apostar, a decirle que cuando alcanzara cierta barranca, entendería por qué esto no se hace. En agosto de 1961, llegó alguien inesperado: Rosa Delgado, ingeniera civil de 32 años, egresada de la UNAM. Una de las pocas mujeres ingenieras en México. Por entonces, había leído el artículo y viajó desde la capital para ver el proyecto con sus propios ojos. Fue directa: su ruta es viable,
pero su método es lento. Con voladuras controladas y técnicas de remoción más eficientes, podría avanzar el triple. Saburo se interesó de verdad. ¿Usted sabe de explosivos? Rosa asintió. Trabajé en minas de Zacatecas. Sé calcular cargas para fracturar roca sin colapsos. También puedo diseñar soportes temporales para túneles inestables. Saburo la miró un momento largo y luego preguntó: ¿cuánto cobraría por 6 meses aquí? Ella respondió: nada. Solo quiero estar en algo que todos llaman imposible. Si fracasamos, al menos lo intentamos haciendo historia. Si ganamos, seremos la leyenda que nadie olvidará. Saburo le extendió la mano. Bienvenida. Con Rosa, el proyecto cambió de ritmo y ganó credibilidad técnica. Ella rediseñó tramos, mejoró la planificación y enseñó al equipo cómo hacer voladuras de forma segura. En septiembre y octubre, el avance se aceleró en 5 kilómetros completados, 3 túneles abiertos, 2 puentes pequeños sobre arroyos. El tren imposible ya no sonaba tan imposible, pero seguían faltando los monstruos verdaderos en barrancas profundas, donde un error significaba caer cientos de metros. Nadie, absolutamente nadie, sabía si esa cuadrilla diminuta lograría lo que faltaba. Antes de continuar, déjame hacer una pausa humana. Ansí, ¿estás viendo esto en estas fechas? Te mando un abrazo y mis mejores deseos para un cierre de año con salud, calma y buenos recuerdos. Gracias de verdad por acompañarme. Este proyecto existe por gente que valora la memoria, el esfuerzo y la dignidad de quienes se fueron lejos de su tierra para construir una vida, como tantos inmigrantes japoneses en América Latina. Si te gusta este contenido y te mueve, por favor presiona suscribirte al canal. México Viejo An es gratis. Te toma un segundo y marca una gran diferencia. Si además dejas like, comentas o compartes, ayudas a que estas historias no se pierdan. Gracias por tu apoyo y por formar parte de esta comunidad. Ahora sí, sigamos. Durango, noviembre de 1961. Tras 7 meses de trabajo, llegaron al punto del que todos hablaban: el cañón. Un abismo de 600 metros de profundidad y 200 metros de ancho que cortaba la ruta como si fuera una cicatriz. No había forma de rodearlo. Solo 2 opciones: levantar un puente, cruzándolo, o excavar un túnel por debajo, rodeando la montaña con un arco de 3 kilómetros. Las 2 opciones daban miedo. Saburo estudió el cañón durante una semana completa. Acampó al borde, vio cómo el viento golpeaba las paredes, midió, calculó, dibujó una y otra vez. Rosa revisaba cuentas y proponía variantes. Concluyeron lo inevitable: el túnel era más seguro, pero con su equipo tardaría 2 años. El puente era más rápido, 6 meses, pero muchísimo más peligroso. Un error y alguien volaba al vacío. Haremos el puente, decidió Saburo. Rosa abrió los ojos. ¿Estás seguro? Nunca construimos algo así. Saburo respondió suave, como quien acepta una verdad amarga. El riesgo está en todo, y el presupuesto no alcanza. Si gastamos 2 años en el túnel, nos quedamos sin dinero antes de terminar la ruta en el puente. Es la única salida realista. Diseñaron una estructura de acero prefabricada para armar por secciones. Saburo viajó a Monterrey y gastó $40,000 en vigas, cables de suspensión y remaches industriales. Contrató a un herrero de experiencia, don Julio, que había levantado torres de transmisión eléctrica, y él trajo 3 ayudantes expertos en altura. La cuadrilla subió a 16. Seguía siendo absurdamente pequeña para lo que pretendían. Empezaron en diciembre. Primero había que anclar pilares principales a ambos lados del cañón, fundaciones profundas en roca sólida a apenas 3 metros del borde. Los trabajadores temblaban mientras cavaban, pensando en un deslave o una grieta escondida que los arrastrara. Saburo había revisado la geología personalmente y sabía dónde la roca era firme. Confiaban en él, porque en 7 meses no los había llevado a una trampa. Los pilares tomaron 2 meses en estructuras de acero de 15 metros, cimentadas con concreto reforzado. En febrero de 1962, llegó el momento peor: tender los cables a través del vacío. Alguien tenía que cruzar primero con una cuerda ligera, que sirviera para jalar los cables pesados. Saburo se ofreció. Rosa se opuso con furia. No, usted es el jefe, si le pasa algo, muere el proyecto. Saburo la miró fijo. Justo por eso, no puedo pedirle a alguien hacer lo que yo no haría. Se fabricó un arnés improvisado con cuerdas y poleas. Se amarró a una línea de seguridad, anclada al pilar, y con una cuerda ligera enrollada en la cintura,
se lanzó al cruce colgando de una línea guía. El campamento quedó mudo. El viento lo sacudía como un muñeco. A la mitad, a 300 metros sobre el fondo del cañón, una ráfaga lo giró por completo. La cuerda se tensó con violencia y todos pensaron que iba a reventar. Aguantó Saburo, esperó a que bajara el viento, respiró y siguió avanzando mano sobre mano. Tardó 45 minutos en recorrer 200 metros. Cuando llegó, se derrumbó en el suelo temblando, pero ya estaba en la cuerda ligera, atravesaba el cañón y con eso podían jalar las demás. En marzo y abril armaron el puente de verdad, tensaron cables, colocaron vigas, remacharon, conexiones, todo colgando sobre el abismo. Con arneses y plataformas suspendidas, hubo accidentes. Un trabajador, Miguel, resbaló y cayó 3 metros antes de que el arnés lo frenara. Quedó colgando 10 minutos, gritando, hasta que lo subieron. Después, se negó a volver. Saburo no lo obligó. El miedo es natural. Si no puedes controlarlo, no puedes trabajar aquí. Miguel se quedó en tierra, preparando materiales. En mayo de 1962, 14 meses después de arrancar, el puente estaba terminado a 200 metros de acero cruzando el cañón. No era elegante, no era de premio, pero era sólido. Lo probaron con 10 toneladas de rocas distribuidas a lo largo. La estructura se flexionó un poco, pero no dio señales de falla. Era apto para un tren pequeño. La noticia estalló. Llegaron reporteros de la capital y fotógrafos que querían la imagen del puente imposible levantado por una cuadrilla mínima. El gobierno de Durango por fin lo reconoció oficialmente. El gobernador visitó, caminó al centro y miró al vacío. Dijo algo que Saburo jamás olvidó en cuando empezó. Todos pensamos que estaba loco. Ahora entiendo que la locura y el genio se parecen hasta que el trabajo termina. Pero completar el puente no era el final, apenas abría la puerta para seguir. Quedaban 140 kilómetros, pendientes que obligaban a zigzaguear en curvas tipo switchback, ríos estacionales que se volvían monstruos en lluvias, laderas inestables que se derrumbaban sin avisar. Además, Saburo ya había gastado el 70% del presupuesto, le quedaba dinero quizá para 6 meses. Después de eso, o encontraba inversionistas, o el sueño se detenía para siempre. Durango, junio de 1962 a septiembre de 1964, a los 2 años siguientes fueron el tramo más duro de su vida. En noviembre de 1962, el dinero se acabó en 3 meses sin poder pagar salarios en 8. De los 16, se fueron, solo quedaron 8 leales a Rosa, Don Julio, Esteban y 5 de los originales. Trabajaron sin sueldo, sobreviviendo con comida que Rosa compraba con sus propios ahorros. En febrero de 1963, Saburo viajó desesperado a Ciudad de México a buscar inversión. Se presentó ante 5 empresas. Todas le cerraron la puerta. Demasiado riesgo. Retorno incierto. Mantenimiento imposible en esas montañas. Volvió derrotado. Rosa lo encontró sentado cerca del puente, mirando el vacío como si el abismo le hablara. Se acabó, dijo Saburo. Sin fondos, no puedo seguir y nadie quiere apostar. Rosa no lo dejó rendirse. Hay otra vía. Abrimos inversión pública pequeña. Vendemos bonos de participación a 1,000 pesos por bono. Cuando el tren opere, los bonistas reciben porcentaje de ganancias. Era una idea radical para México, pero era lo único que quedaba. Rosa diseñó una campaña simple en carteles en Durango. Anuncios regionales en Invierta en el tren de la sierra. 1,000 pesos hoy, beneficios mañana. Al principio fue tibio en 30 personas en el primer mes. Luego pasó algo raro. A los trabajadores que se habían ido, comenzaron a contar lo que habían construido. El puente, los túneles, la ruta real que ya existía. Las historias corrieron como chispa. Más gente compró bonos, no por avaricia, sino por orgullo, por querer ser parte de algo extraordinario. En 6 meses recaudaron 200,000 pesos más, suficiente para un año. Recontrataron gente, el proyecto revivió. Durante 1963 y 1964, completaron los tramos finales. Cada sección fue su propia guerra. En septiembre de 1964, 3 años y medio después de empezar, la ruta quedó lista, 180 kilómetros de vías, atravesando la Sierra Madre Occidental, 32 túneles, 17 puentes, curvas y zigzags, pegados a montañas que antes nadie cruzaba. Faltaba una sola cosa en el tren. Saburo compró una locomotora, diésel usada y 4 vagones de una empresa en quiebra. Los restauró,
durante 3 meses. En diciembre de 1964, hizo el primer viaje completo de prueba. Salieron de Durango, solo con Rosa, Don Julio, Esteban y 3 periodistas incrédulos. Viajaron 8 horas por montañas, puentes sobre abismos, túneles oscuros. Llegaron a Batopilas sin un solo fallo mecánico. La noticia explotó a nivel nacional. El tren imposible funciona. El gobierno reconoció la ruta como servicio autorizado. En enero de 1965, iniciaron operaciones comerciales. Primer mes en 50 pasajeros. Segundo, 200 para junio de 1965, el tren iba lleno, 3 veces por semana. Llevaba mineros, comerciantes, turistas sedientos de vivir la ruta más bella y peligrosa. Los bonistas empezaron a recibir rendimientos, no fortunas, pero sí un 5% anual, más que muchos bancos. Saburo recuperó su inversión inicial en 3 años. Para 1970, el tren era claramente rentable. Saburo tenía 62 años. Había entregado una década a esa obsesión. Rosa, que se casó con Don Julio en 1966, dirigía el día a día. Saburo por fin podía respirar. En 1975, Saburo donó sus derechos de operación a una cooperativa formada por trabajadores originales y bonistas. No hice esto para hacerme rico, explicó. Lo hice para probar que los límites existen solo si uno los acepta. México me dio oportunidad cuando Japón ya no tenía espacio para mis ambiciones. Este tren es mi manera de agradecer. Saburo Watanabe murió en 1988, a los 80 años. El tren seguía operando, y si bien todavía opera en 2025, no oficialmente lleva su nombre como Ferrocarril de la Sierra Madre. Es una atracción turística internacional. Miles viajan cada año para mirar esa ingeniería que parecía imposible. El puente sobre el cañón es considerado una obra maestra de construcción minimalista. 30 toneladas de acero, sosteniendo trenes de 100 toneladas sobre un vacío de 600 metros. Lo levantaron 16 personas, con un presupuesto que muchos proyectos universitarios superarían. En la estación de Durango hay una estatua de bronce de Saburo. La placa dice Saburo Watabe, 1918 a 1988. Llegó solo, enfrentó montañas que ingenieros llamaban invencibles. Construyó con terquedad donde otros solo veían imposibilidad. Su tren atraviesa no solo montañas, también los límites de lo que humanos atrevidos pueden lograr. Y ojalá esto inspire a generaciones futuras a intentar lo que todos juran que no se puede. Porque al final, los grandes legados no nacen de recursos infinitos. Nacen de gente que se niega a obedecer la palabra imposible, que trabaja en silencio mientras se burlan, que construye paso a paso, kilómetro a kilómetro, hasta que lo imposible se vuelve una realidad que ya nadie puede negar. El tren de Saburo no solo unió montañas, unió la obstinación humana con la victoria sobre el escepticismo. Y ese tipo de legado, ese sí, nunca descarrila.